Estén prevenidos y preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tenga su tesoro, tendrán también su corazón. Estén preparados, ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue a una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndalo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien el Señor al llegar encuentra ocupado en ese trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que, conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable, será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. Seguimos escuchando el Evangelio según San Lucas. El domingo pasado escuchábamos las advertencias de nuestro Señor Jesucristo del cuidado que debemos de tener ante la riqueza y los bienes materiales, ante las cosas vanas que presentan el mundo. Y hoy nos presenta a nosotros el cuidado que debemos de tener, el ser buenos administradores del tiempo, de ser administradores de los bienes materiales a ser administradores del tiempo. Dios nos concede a nosotros un tiempo, la que llamamos vida,
Y esta vida tiene su fecha de caducidad. Es decir, no somos eternos sobre esta tierra y con este cuerpo y con lo que somos nosotros. Somos pasajeros. Nos dirigimos ciertamente a un lugar que sí es eterno y que hoy hemos escuchado en el Evangelio que Dios nuestro Padre quiere darnos. San Lucas es reconocido como el Evangelio de la misericordia. Tiene algunas palabras características o propias de San Lucas, como por ejemplo el primero que hemos escuchado: no temas. San Lucas en su Evangelio encontramos en varias partes esta palabra no temas, de no tener miedo. Cuando, por ejemplo, el ángel anuncia a la Virgen María, también le dice no temas. Cuando el Señor se dirige a sus apóstoles, no teman, soy yo. Hoy también nos dice a nosotros, no temas, porque el mensaje del Evangelio de hoy no es un mensaje para que nosotros tengamos miedo, sino que al contrario, es un mensaje de esperanza. San Lucas utiliza una palabra con la que el Señor se dirige a nosotros, con palabras tiernas, con palabras cariñosas, y nos llama pequeño rebaño. Es decir, Dios nos ama tanto y se dirige a nosotros con estas expresiones, pequeño rebaño, y nos dice y nos da el mensaje de esperanza. A ustedes el Padre ha querido darles el reino. Y alcanzar este reino depende de cómo nosotros administramos este tiempo que Dios nos da, a la que nosotros llamamos vida. ¿Cómo utilizamos nuestra vida? Y es importante en este punto, para que nosotros podamos ser buenos administradores de nuestro tiempo, de nuestra vida, descubrir cuál es nuestro tesoro. ¿A qué evocamos nosotros el gastar nuestro tiempo, nuestra vida? Por eso, más una vez el Señor nos habla del tesoro que debemos nosotros acumular en el cielo, donde no hay peligro que vengan los ladrones o que la polilla la pueda destruir. Un tesoro que es eterno y que es la vida eterna. Por tanto, el Señor nos llama a nosotros a tener actitudes de un buen administrador del tiempo. Y para eso nos llama a ser vigilantes y a estar preparados. Y nos presenta 3 parábolas cortas para poder enseñarnos a nosotros qué significa estar vigilantes y estar preparados. Estar vigilante, por tanto, significa encender la luz de nuestra fe, mantener encendida. Es importante la simbología que nosotros utilizamos en el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote entrega la vela, la luz de Cristo a los padres y padrinos, que significa la luz de la fe que recibe esa criatura. Y se comprometen los padres y padrinos a cuidar y a acrecentar esa luz a través de la educación de la fe. ¿Cómo nosotros vivimos este compromiso y obligación que nuestra Iglesia, que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado?
Luchamos en mantener encendida la fe en los hijos, en nuestra familia. Educamos en la fe. De esta forma estaremos nosotros vigilantes a la espera de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que nos permitirá a nosotros acceder a disfrutar de este tesoro que Dios nuestro Padre quiere darnos, que es el reino, que es el banquete celestial. Por otro lado, nos dice a nosotros estar preparados. Y en este punto nos habla de tener ceñidas las vestiduras y con las lámparas encendidas. ¿Qué significa eso? Ceñir las vestiduras significa estar atento para servir. Una actitud que nosotros debemos de asumir en nuestra vida. Estar atento a las necesidades del otro y del prójimo. El Señor nos enseña con ejemplo en la última cena con sus apóstoles. Nos dice, se ciñó la cintura y se puso a lavar los pies a sus apóstoles. Y nos llama también a nosotros a hacer lo mismo, a amarnos a través del servicio. ¿Tenemos nosotros esta actitud como una actitud primera ante nuestros prójimos? Buscamos servir, buscamos acudir a sus necesidades, buscamos dar consuelo, buscamos dar buenos consejos, porque en esto también consiste tener las lámparas encendidas, que nosotros seamos luz para los otros, que nuestra vida, que nuestras buenas obras muestren el camino hacia este tesoro que es el cielo, para que los otros también quieran desear y quieran buscar. También nos dice a nosotros el Señor que el que está preparado no le sorprende el ladrón. Ser consciente de que el Señor vendrá en cualquier momento no es para tener miedo, sino tener esperanza. Porque muchas veces el miedo lo que produce en nosotros es el parálisis. Así como le sucedió a los apóstoles cuando nuestro Señor Jesucristo pasó por la cruz. Se encerraron y estaban con miedos. No querían salir. Así también nos pasa a nosotros cuando tenemos miedo, o en ocasiones miedo a vivir nuestra fe, miedo a lo que dirán los otros, miedo a que se burlen de nosotros. Preferimos acomodarnos al mundo a como piensan los demás y no asumir con firmeza nuestra vida cristiana. También tenemos miedo a lo que podamos encontrarnos después de la muerte. No miedo al Señor, sino que miedo a nosotros mismos, que no sea suficiente nuestras obras, que nuestra entrega en esta vida, que nuestra administración del tiempo no sea suficiente para alcanzar este tesoro del cielo. Eso nos produce a nosotros miedo, pero no hay que tener miedo, sino que hay que ser consciente que un despertar más es una oportunidad que Dios nos concede para luchar en alcanzar este tesoro. La vida cristiana es un combate continuo. No hay que desfallecer, ni hay que dormirse bajo los laureles, porque a veces también la pérdida de sentido de nuestra vida nos puede llevar a nosotros a paralizarnos. No pensar que la muerte está lejos de nosotros
y que todavía no es el momento de poder rendirle cuenta al Señor. Todo el día debemos de estar preparados, atentos a la llegada de nuestro Señor, para que cuando llegue y toque, podamos nosotros abrirle las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20, el Señor nos dice: estoy tocando en la puerta, quien me abre, entraré en su casa y cenaré con ellos. ¿Estamos nosotros esperanzados de recibirle al Señor en nuestra casa, en nuestro corazón, compartir con nosotros? Esta es la actitud que nosotros debemos de tener para ser buenos administradores de este tiempo que nos da el Señor. El deseo de querer encontrarnos con Él y la seguridad de que el Señor nos prepara a nosotros este tesoro del cielo, que es la vida eterna, que es la salvación, el contemplar su rostro y fundirnos en su amor, ese amor infinito que nos tiene, y de una forma eterna, no simplemente pasajera como nos ofrece el mundo, un placer pasajero. El Señor quiere para nosotros la felicidad eterna. No pongamos en riesgo esta felicidad eterna buscando felicidades pasajeras que ofrecen el mundo, para que cuando llegue nuestro momento podamos entrar a disfrutar de este tesoro que el Señor quiere darnos. Que el Señor, con mucho cariño y con mucho amor, y así como nos llama pequeño rebaño, está atento a nosotros y quiere darnos ese tesoro. Amén.